Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:34 minutos. Que les vaya sonando ya esta sintonía, porque cada lunes, con esta música de fondo, vamos a dar un viaje por nuestra flora y nuestra fauna ibérica, conociendo pues curiosidades, detalles, esas píldoras que nos vienen a dejar desde la Asociación Iberozoa. Uno de sus componentes ya saben que es Antonio Martín, hoy el encargado de la Iberozona, que es como se llama este espacio y que nos va a llevar hasta Sierra Nevada. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Sonia, buenas tardes. Pues mira, aquí estamos justo en Granada, o sea que más cerca del tema que vamos a hablar hoy, que es Sierra Nevada. Oye, podíamos estar. A ver si estáis buscando vosotros localizaciones con la excusa de la radio y estáis diciendo, me tengo que ir allí para hacer desde allí la sección y esas cosas, que empiezo a conoceros, ¿eh? Un poco sí, la verdad. Estamos haciendo un poco de reporteros, pero es porque nos gusta mucho. Bueno, ya hemos situado en Granada, Sierra Nevada, que va a ser hoy el motivo un poco de este espacio y sus endemismos. Primero vamos a explicar ese término, el de los endemismos. Bueno, pues un endemismo básicamente es una especie que únicamente se encuentra en una localización concreta. En este caso vamos a hablar de los endemismos de Sierra Nevada, es decir, que únicamente en todo el mundo solo puedes encontrarlos allí. Pero bueno, primero queremos que visualicéis un poco Sierra Nevada, porque seguro que la mayoría lo conocéis. Sí. Pero entonces tendréis en la cabeza, si vais en verano, pues un desierto de roca gigante a más de 3.000 metros, y cuando vais en invierno, lo contrario, pero sepultado por el hielo. Y es todo lo contrario, estamos en la zona más biodiversa de toda la península. Sí. O sea, que uno de esas características, vamos a ir conociendo muchas que hacen peculiar este entorno, es que es de la zona más biodiversa de toda la península. Sí, y además es un ejemplo de por qué tenemos tanta biodiversidad en general en la península, no solo allí, sino en toda España. Y bueno, es que esta zona en concreto, que realmente es el 0,4% de todo el territorio, o sea, es una fracción muy pequeña, tiene más del 25% de la biodiversidad de todo el país y el 20% de la europea. O sea, más que las marismas de Doñana o los bosques de la cordillera cantábrica o que cualquier otro sitio que se nos pueda venir a la mente como ¡guau! Aquí hay muchas plantas, aquí hay muchas aves. Pues realmente ahí es donde tenemos los mayores números. Fíjense qué números damos, una de las zonas más biodiversas y que concentran gran parte de eso, de la biodiversidad tanto española como europea. Y es que no en vano, voy a decir yo este dato que por si se nos pasaba, más de 2.100 especies de plantas. Pero bueno, sí. O sea, nos hacemos un poco una idea, ¿no?, de la importancia que tiene. Totalmente, y además es muy curioso porque muchos de estos endemismos, de esas especies que solo podemos encontrar ahí y no en otro lugar, llevan el apellido nevadensis. O sea que si algún día vais por Google viajando y veis alguna especie de planta o de animal que os resulta curioso y veis el apellido nevadensis, pues ya sabéis de dónde es. Fíjate, o sea que si vemos nevadensis sabemos que es ahí, endémico de Sierra Nevada, y ahí se puede encontrar. Pero me ibas a explicar por qué se da esta circunstancia en Sierra Nevada. Claro, realmente lo importante de esto es efectivamente el porqué, que aparte de ser el porqué de Sierra Nevada es el porqué de toda España. Pero bueno, vamos a centrarnos y básicamente para eso nos tenemos que remontar primero a hace 15 millones de años más o menos. En ese momento, pues la península era totalmente distinta como la conocemos. De hecho, la mayoría de las cordilleras estaban sumergidas, entre ellas pues, las cordilleras béticas, que es las que estamos hablando, las de Andalucía. Sí. Pero con el choque de la placa ibérica y la placa norteafricana, se produjo un levantamiento y esas cordilleras que estaban sumergidas pasaron a ser islas. O sea, que antes de ser 3.000, Sierra Nevada era un conjunto de islas, vamos, y de hecho tropicales además, o sea, que pseudotropicales. Sí. O sea, que hemos pasado de ir a Punta Cana a de repente esquiar a 3.000 metros, o sea... Es que es difícil hacerse una idea, que estuviese sumergido y que ese choque de placas hiciese que se levantase una cordillera como la bética y claro, que mantuviese pues alguno de esa biodiversidad y ¿no?, algunos aspectos que de lo que era antes también se adaptaran y se mantuviesen en lo que es ahora actualmente. Claro, eso es la magia, porque ese sistema de islas, de hecho, conectaba pues evidentemente con el norte de África y eso es lo que permitió que hubo un intercambio faunístico y florístico también, o botánico, de especies entre el norte de África y España. O sea que tenemos un primer evento de colonización por parte de especies del norte de África masivo, que se han quedado aquí hasta nuestros días. De hecho, un ejemplo, o sea, es el esparto.
Hay algunas especies tan arraigadas en nuestra cultura que en principio parecen como muy ibéricas y tal, pero en verdad provienen del norte de África. Y el ejemplo es el esparto. El esparto, uno de los ejemplos. Me hablabas que el aislamiento ha tenido mucho que ver en esta característica de alta biodiversidad en la Sierra en Sierra Nevada, ¿no? Por un lado, ese aislamiento de las islas, etcétera, y por otro, ¿cuál? Pues ese primer aislamiento de las islas, para terminarlo, pues quería mencionar un caso concreto, que es, si conocéis el lagarto celado, que es el típico lagarto que tenemos en toda la península, pues esos lagartos que se quedaron aislados en esas islas dieron lugar a otra especie que se llama Timon nevadensis, que tiene ese apellido que antes comentaba y que ahora está disperso por todo el sur de la península. Entonces se originó aislado en esas islas antiguas, que ahora ya son cordilleras. Pero claro, es que el segundo aislamiento que has mencionado tiene que ver con ser cordilleras, porque claro, después, millones de años después, vino pues la época glacial, y en vez de convertirse en islas en un mar tropical, se convirtieron, cuando ese hielo se retiró, en islas glaciales. Es decir, que ese clima ártico propio de la alta montaña que se arrastró desde el norte de Europa, también se fue cuando vino ya el calentamiento global posterior, y con él todas las especies. O sea que tenemos dos eventos de aislamiento totalmente distintos y dos mezclas de especies, una del norte de África y luego otra posterior de Europa. En la Iberozona no solamente tenemos el objetivo de conocer estas cosas, sino también de ponerlas en valor y advertir de los riesgos que pueden terminar con ellas, ¿no? Y vosotros queréis poner también esa pincelada de concienciación, ¿no? Y hablar de que pues la acción humana, por ejemplo la pista de esquís, etcétera, etcétera, pues pueden hacer que se pierda, ¿no? Ese tesoro que es la biodiversidad de Sierra Nevada. Pues sí, nosotros siempre tenemos una frase que explicamos en nuestras charlas, que es que si aquí en España valoramos una catedral o cualquier edificio histórico de cientos de años, ¿cómo no vamos a valorar a seres vivos que llevan que tienen en su cuerpo incluido millones de años de evolución, como los que acabamos de narrar? Y por supuesto, pues esos millones de años de evolución se pierden cada vez que se amplía una pista de esquí, cada vez que decidimos hacer senderismo de forma irresponsable, tirando basura o yendo en masa, pues por ejemplo a subir al Mulhacén o cualquier otro tipo de los incendios provocados, por ejemplo. Todo eso se pierde y es muy difícil de recuperar. Me has hablado del esparto, me has hablado del lagarto nevadensis, pero que hay muchos ejemplos y creo que nos vas a dejar un poco con las ganas. Sí, eso es. O sea, hoy era un poco de introducción, porque realmente hay tantos ejemplos de especies y además, sobre todo es que, claro, tened en cuenta las condiciones que he descrito. En la mayoría del año están sepultados bajo el hielo. O sea, es que tienen adaptaciones sorprendentes frente a la congelación, tanto plantas como animales. Por ejemplo, pues hablamos de la estrella de las nieves, la niña Sierra Nevada, que es una mariposa muy pequeñita, o la víbora hocicuda, que es una especie más común en la península, pero que allí también tienen adaptaciones frente al hielo. Y eso es lo que queremos contar en el próximo programa, porque esto es un poco la introducción teórica, y el lunes que viene queremos ya ir especie por especie diciendo, pues mirad, efectivamente, cómo ha conseguido sobrevivir esta especie aquí. Y de hecho os animamos a que busquéis y nos mandéis por correo algunas especies para hablar de ellas el próximo día. Así que si queréis, iberozoa@gmail.com, y el lunes que viene hablamos de las que nos hayáis mandado. iberozoa@gmail.com. Yo me quedo con las ganas de saber más de la estrella de las nieves, de la niña de Sierra Nevada o de la víbora hocicuda y de cómo sobreviven año tras año tras ser sepultadas por el hielo. Para eso habrá que esperar. Me gusta esta cosita del suspense que le ponemos a la Iberozona y que volverá el próximo lunes, como siempre, de mano de la Asociación Iberozoa, en este caso de Antonio Martín. Muchísimas gracias por habernos trasladado hasta Sierra Nevada, a los que no tenemos la suerte como tú de estar allí ahora mismo en Granada. Pues muchas gracias a ti, Sonia, por transmitir todo esto a los oyentes y nada, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, pero ya hemos aprendido mucho de Sierra Nevada y de la riqueza que tenemos en biodiversidad en ese punto y en el resto de la península. Seguiremos hablando en próximos espacios. ¡Adiós!